¿Qué tal, estimados estudiantes? Continuamos con nuestra sesión número 1, la etimología y la importancia. Y bien, nos quedamos en esta idea de que todas las palabras, así como el lenguaje evoluciona, se encuentran distribuidos en estos dos sentidos, que es el sentido literal y el sentido metafórico. Entiendas el sentido literal como el sentido natural, directo, de las palabras que lo componen, su significado, digámoslo así, bruto. Y vamos a entender el sentido metafórico como aquella definición o significado de la palabra ampliado a través de la historia. Todas las palabras tienen este doble sentido, ¿sale? Entonces, el sentido literal es cuando la palabra es lo que significa tal cual a partir del significado de sus raíces que la componen. Y van a ser muy divertidas las combinaciones, ¿sale? Porque el sentido literal es el sentido más básico, así más arcaico, digámoslo así, más antiguo, como tal de una palabra. Y vamos a ver que el sentido literal, cuando lo comparamos con el metafórico, es una comparación básicamente. El metafórico es todo aquello, como te dice anteriormente, es lo que decimos análogamente en la similitud con la palabra o el significado de la palabra a partir de sus raíces. Podríamos entenderlo también, así como pongo las imágenes, es decir, una bala perdida. O sea, ese es el sentido metafórico que nosotros le damos, que es un proyectil que se impactó por un daño colateral de una percusión de una pistola, de un arma de fuego, y que no se rebotó, básicamente, ¿no? O por ejemplo, que dice billetera mata galán. No es literalmente, o sea, el sentido del uso de esa palabra o de esa frase, no lo estamos usando que literalmente una cartera mató a alguien, ¿sí? Sino que detrás hay un sentido que nosotros le damos por el uso. Esa es la parte de la complejidad del lenguaje. Por eso, cuando tú entiendes el sentido literal de una palabra, puedes asociar directamente la palabra con su significado y también con otros. Por ejemplo, vamos a poner aquí al señor murciélago, que actualmente se hizo muy famoso, porque gracias a un bendito murciélago, pues estamos aquí haciendo estas clases, ¿verdad? Y bien, fíjate, para decir, murciélago significa literalmente a partir del componente de sus dos palabras, ratón ciego. Y para decir que ni siquiera pertenecen a la misma familia, ¿no? Hace una comparación porque es un tipo de ratón parecido, por el parecido, no porque tengan que ver algo, y además porque no ve. Recordemos que el murciélago nada más puede, no, sí, tiene los ojos, pero no perciben, más bien es a partir del oído, de la resonancia, que pueden guiarse. Entonces, esa es la definición literal. Ratón ciego, murciélago significa ratón ciego. Y la metafórica, aquí es bien curioso porque vamos a manejar lo que va a ser la definición metafórica como actualmente como una definición científica. Es decir, todos los complementos que se le añaden a esa definición y que complementan bastante, digamos, el concepto. En este caso, si ponemos la definición metafórica de murciélago o la científica, pues encontramos la siguiente. Los quirópteros, viene de la familia de los quirópteros, es un mamífero placentario cuya extremidad superior desarrollan alas, ¿ok? Y ese es un dato curioso, ¿no? Es el único mamífero capaz de volar. Y entonces son los datos esenciales que se le pueden agregar a la definición conceptual de murciélago. Pero para decir, si dices murciélago, ¿qué tiene que ver lo literal con lo metafórico? Básicamente nos damos cuenta que la definición literal es un ejercicio tal cual de creatividad pura. Es de asociación y ahí entonces vamos entendiendo por qué el lenguaje se va complejizando, pero también cómo se va simplificando. Entonces, cada vez que tengamos que dar una definición, en un primer momento vamos a hacer estas dos, definición literal y definición metafórica. Seguimos, ¿por qué la importancia de la etimología entonces? Bien, como anteriormente te darás cuenta, pues el universo de las palabras tiene este doble sentido. Pero aparte, recordando que a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad, tanto la literatura científica, filosófica o de divulgación o artística tiene todos estos elementos y complementos, pues entonces también actualmente heredamos todo lo que ya se ha hecho a lo largo de la historia y todavía le tendríamos que añadir las palabras y analogías que actualmente
por nuestros años se le van agregando. Y por ello la importancia de la etimología es tal cual, porque la etimología es el significado básico, pero que también se han desarrollado en otras lenguas, ¿sí? Por ejemplo, te pongo algunas palabritas ahí que están en tu libro de texto y luego en el libro de trabajo, que son palabras técnicas y que nosotros le llamamos cultas, ¿no? De un uso técnico. No es que a cada rato estuviéramos utilizando ese tipo de terminología, sino son para ciertas áreas o criterios. Pero entonces, si nosotros entendemos la raíz que los componen, nos vamos a dar cuenta del significado rápidamente. Hemorragia. Todas tienen hemorragia, hemofilia y hematoma. Tienen la raíz hama-haimatos, que es sangre. Entonces, hemorragia es cortada de sangre. Hemofilia es filia, tiene afición. Regularmente es una enfermedad que surge por la sangre a través de lazos cercanos entre primos. Pero hemofilia, así como tal, sería hijo de la sangre. Y entonces es una enfermedad que se da porque entre hijos, o sea, los primos se casan y tienen hijos, y a la tercera generación pueden tener hemofilia, que es la incapacidad de dejar de sangrar. Entonces, para decirlo, históricamente Rasputín curó de hemofilia al hijo de uno de los zares de Rusia, por eso se hizo famoso, nada más para que lo tengan como dato histórico. Tengamos hematoma, que es un golpe, es un chipote o un moretón, ¿sale? Hematoma es golpe de sangre. Entonces, así entendemos un poquito más las palabras rápidas. Y, por ejemplo, sabremos cómo escribir y pronunciar otorrinolaringólogo, que es un nombre sote para decir que ot en griego es oído, rino, nariz, laringe, gola, garganta, y logos, estudio. Entonces es la persona que estudia el oído, la nariz, la laringe y la garganta, ¿sale? Para decir que si tú vas conociendo las etimologías grecolatinas, te vas a dar cuenta de que tu amplitud se va a aumentar. ¿En qué sentido? De que cuando ya no va a haber barrera, tanta dificultad cuando te topes con un libro o una noticia de corte muy técnico. Además tenemos que se van correlacionando con otras lenguas. Aquí tenemos 3 palabras en latín. Por ejemplo, tenemos fenestra, columba y olorogium. En este caso, fenestra, en español ventana, en italiano se pronuncia finestra y en francés fenêtre. Entonces, para que vean que tienen la misma raíz, se van a entender mucho. Entonces, si sabes latín, pues vas a entender también otras palabras en otras lenguas. Columba pasa al español como paloma. Ven que sí hay un cambio significativo en nuestra lengua española, pero en cambio, en italiano colomba y en francés colombe. Y tenemos que en latín olorogium, que es reloj en español. Aquí sí en español hay un cambio, pero en italiano orologio y l'horloge en francés. De manera que tenemos que la etimología se correlaciona con otras lenguas, de manera que no solamente te ayuda al conocimiento de tu propia lengua, el español, sino además que te amplía el conocimiento para otras lenguas. Y bien, como ya para ir cerrando pues esta primera sesión de contenido, tenemos que la importancia de la etimología te permite asociar grandes definiciones que en un primer momento son muy técnicos. Por ejemplo, yo te pongo ese de traumatismo craneoencefálico, que regularmente lo escuchas en las noticias sobre accidentes. ¿Qué diferencia entre traumatismo de cráneo y traumatismo de cráneo encefálico? Muy bien. Traumatismo es un golpe, ¿sale? Es un trauma, como tal, la palabra trauma es golpe o lesión. De hecho, en psicología primero se llamarían desórdenes, después se le dio trauma porque es un impacto, que daña pues a la persona. Y un traumatismo craneoencefálico, cuando es traumatismo de cráneo, solamente es una lesión en lo que viene siendo solamente el hueso, el cráneo. ¿Sale? Como la parte del hueso. Pero cuando es craneoencefálico estamos hablando que aparte de lesionar el cráneo, lesiona también lo que es el cerebro. ¿Sí? Que céfale es cabeza, pero cabeza entendido también como la parte de la masa cerebral. Entonces entendemos que un traumatismo craneoencefálico es un golpe en la cabeza, ¿sí? con lesión profunda. También te ayuda la etimología a encontrar varios sinónimos para evitar también pleonasmos y te ayuda a pensar la forma de tu expresión verbal.
de manera que el lenguaje se amplía en vez de acortarse. Y actualmente yo creo que en las sociedades de hoy sí nos hace falta entender más sinónimos, ¿no? Para no cometer tantos errores del lenguaje, porque también los errores del lenguaje, por ser comunes, es decir, por la costumbre, se heredan también, desde errores verbales, desde pronunciación, como escritura y también, pues obviamente, como reducción de palabras. Y ya finalmente, porque nos ayuda a entender, a elaborar neologismos. Neologismos son creación de palabras nuevas. Recuerda que anteriormente te decía que había palabras que no existían en el léxico y después se tuvieron que crear. Por ejemplo, la palabra hipoalergénico. Hipo significa en griego debajo. Alergénico es alergia o reacción. Una sustancia hipoalergénica es aquella que mantiene o que no te causa alergia. Y hipo es debajo, alergia, reacción. Entonces, que no le permite que reaccione. Entonces, para decir que y son palabras que utilizamos en la vida cotidiana. Por eso la etimología tiene esta gran facilidad de que nos va a abrir el mundo cotidiano, pero también un mundo de palabras que nos pueden ayudar a comunicarnos. Y bien, aquí terminaremos esta primera sesión de contenido de la etimología y su importancia. Y también, pues va a haber una primera actividad, la cual va a consistir en contestar tu cuaderno de trabajo con el capítulo de la etimología y su importancia, que posteriormente te voy a dar en la plataforma Moodle todos los elementos y te voy a pedir por favor que leas bien las instrucciones. ¿Sale? Te vamos a pedir lectura y contestación de tu cuaderno. Por ello, es importante que en las sesiones tengas a la mano tu cuaderno de trabajo y tu libro de texto para que vayan siendo una clase guiada. Igual, como va a estar grabada, tú puedes detenerte en aquellos elementos que te necesites profundizar o detenerte. Asimismo, te recuerdo que las siguientes semanas estaremos programando también las sesiones virtuales en Zoom para que podamos clarificar tus dudas y poderte seguir dando este acompañamiento en esta asignatura de etimología grecolatina del español. Bien, les mando un fuerte abrazo, muchos saludos y mucho ánimo para esta asignatura. Dios los cuide.